En 1981, fui al hospital para someterme a una cirugía artroscópica para reparar algunos daños que me había hecho en la rodilla en un accidente. Y cuando estuve allí en el hospital, estaba esperando para entrar en la sala de cirugía y tenía mucho frío. Y una de las enfermeras tuvo la amabilidad de ponerme una manta, lo que hizo que mi cuerpo se relajara. Entré en cirugía. Me pusieron otra manta y salí antes de la anestesia. La cirugía salió muy bien. Y cuando desperté, hubo una gran conmoción en la recuperación. Y tenía curiosidad por lo que estaba sucediendo, pero traté de no prestar atención porque todavía estaba involucrado en mi propia toma de conciencia de mi cuerpo y salía de la anestesia. Y, sin embargo, tenía curiosidad por saber qué estaba sucediendo. Así que giré la cabeza para ver, y obviamente había una persona que estaba en problemas y estaban trabajando febrilmente para ayudar a esta persona. Los médicos y las enfermeras estaban trabajando en esta persona. Y los escucho decir su nombre, que es Diane. Diane, despierta. Diane. Y estoy pensando, qué extraño. Es el mismo nombre que el mío. Y un poco más tarde, mientras estoy un poco aturdida y saliendo de mi anestesia aún más, escucho que la llaman por su nombre de pila porque realmente están tratando de que regrese. Y están diciendo, Diane Serman, despierta. Y estoy, sorprendido porque ese es mi nombre. Y estoy pensando, oh, Dios mío, tienen al paciente equivocado. Y ese no es su nombre. Ese es mi nombre. Así que les digo, estoy aquí. Soy Diane Serman, y estoy aquí y estoy bien. No me están prestando atención. Y estoy pensando, bueno, probablemente sea porque están ocupados. Están muy comprometidos con lo que están haciendo. Están tratando de salvar la vida de esta persona, la vida de esta mujer, obviamente. Y lo siguiente que sé es que estoy en el fondo de la cama y la estoy mirando, y soy yo. Y los veo trabajando en ella. Pero no tengo ninguna conexión con ella en absoluto. Y desde allí, floté hacia el techo hasta la esquina de la habitación, y estaba pasando por alto lo que le estaban haciendo. Y no sentí ninguna molestia. No sentí ninguna pérdida. No sentí ningún miedo al ver lo que estaba sucediendo. Me sentí muy cómodo estando allí en lugar de allí. Y luego salí de la habitación enérgicamente. Y entré en el túnel, tenía toda la oscuridad y la oscuridad frente a mí. Y seguí buscando un poco de luz. Y mientras luchaba por encontrar solo un rayo de luz, había un destello hasta donde podía ver. Y me concentré en ese rayo de luz porque me sentí seguro sabiendo que había un poco de luz al final del túnel. Supongo que dirías que había un poco de luz. Y esa luz comenzó a crecer y crecer y crecer, y muy pronto estaba en todas partes. Estaba rodeado por esta hermosa luz. Y mientras me movía a través de la luz se separó, y era casi como una especie de nube de Billari. Era muy etéreo y flotando, y estoy flotando a través de él, y hay 2 filas de monjes parados frente a mí. Y digo monjes porque vestían túnicas marrones de monjes con las capuchas levantadas. Y mientras flotaba entre ellos, podía sentir el amor incondicional que emanaba de ellos. Sería un punto de referencia para mí. En mi vida porque pasé por la escuela católica. Los monjes siempre fueron para mí los sacerdotes más gentiles, y esa fue una zona de confort para mí. Y yo había estado en muchas de las misiones, y siempre había monjes en las misiones y era solo un punto de referencia para mí. Y cuando llegué al final, el del extremo izquierdo dio un paso adelante y me habló, y digo el porque tenía toda esa maravillosa energía masculina de paternidad y protección y poderoso y a cargo. Y él dijo, no puedes quedarte. No es tu momento. Debes regresar. Y yo estaba rogando y suplicando en ese momento que dijera, finalmente he llegado a casa. No puedo volver. No puedes enviarme de regreso. Esto es lo que he querido toda mi vida. Y repitió, no puedes quedarte. Debes regresar. Tienes un hijo. Y lo hice. Mi hija tenía 6 años y yo estaba divorciado. Y él dijo, debes regresar. Tienes un hijo. No puedes quedarte. Y estoy pensando, ¿quién cuidaría de mi hijo? Y mientras pensaba en quién sería el que cuidaría a mi hija de la manera en que quería que la cuidaran, yo era la parte posterior de mi cuerpo. Y me desperté en mi habitación del hospital junto a otro paciente, y supe que había cambiado para siempre. No tengo idea de por qué ocurre de la manera en que ocurre. Puede haber sido una proyección. Creo que era algo que sería análogo a mi vida, que entendería. Nunca había querido en la vida. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de amor incondicional, ese sentido de conexión, estos sentimientos de amor incondicional que era dichoso y alegre. Y todos estamos buscando amor y tenemos la idea de que va a ser todo.
Y yo había estado casada y amaba a mi esposo, pero esto trascendió eso tan completamente. Quiero decir, ni siquiera hay palabras para hablar sobre el tipo de dicha que sientes. Bueno, en el momento en que tuve la cirugía, estaba sacudiendo las rodillas a través de mi vida. Estaba divorciado. Tenía poco más de 30 años. El trabajo que había estado haciendo durante 17 años ya no estaba disponible porque había trabajado como modelo y ahora era demasiado viejo, y necesitaba encontrar un nuevo camino. Y creo que la parte más difícil para mí es que no me sentía asentado dentro de mí mismo. Me sentía como un fracaso porque había pasado por el divorcio, siendo criado católico. Era importante para mí haber permanecido en un matrimonio, pero esto era insostenible para mí. Así que todo lo que sabía había cambiado. Mis padres se habían ido. Simplemente no tenía ninguna base en ese momento, y no tenía esperanza para el futuro. Y yo estaba preocupada y frustrada y enojada. Y yo estaba en el papel de víctima. Desde la experiencia, se me permitió tener una gran comprensión de cómo funciona todo, que no soy una víctima, que la vida está sucediendo a través de mí, no para mí, que mis percepciones están creando mi realidad, y tengo una opción en cada momento. ¿Quiero ser feliz? Tener ese sentido de amor incondicional, tener el conocimiento de que no somos juzgados en ningún nivel, somos amados más allá de la pareja. Ni siquiera se puede cuantificar cuánto somos amados. Y si esa es nuestra verdadera realidad, si eso es lo que tenemos que esperar, si de eso venimos, ¿por qué no encontraría eso dentro de mí aquí? Y eso fue lo que me propuse hacer, fue entender cómo podía crear ese tipo de experiencia celestial aquí en forma humana. Me di cuenta de que era posible. Me di cuenta de que no tenía que morir para tener eso. Y estaba recogiendo la información de todos. Podía oír a la gente, podía sentirlos, podía leerlos. Sabía dónde estaba su dolor. Sabía cuáles eran sus historias. También estaba sabiendo cosas que no podía saber sobre las personas que venían a ellos, que iban a venir en el futuro. La parte kinestésica es algo que creo que he tenido, pero se exacerbó en esta experiencia, y esa es la energía y la información. Viene a través de mis poros. Lo siento todo. Tengo que tener cuidado cuando veo películas y programas de televisión de que no hay nada violento o lo que sea, porque lo siento el dolor, siento la incomodidad que siento en absoluto. Y parte de mi trabajo es reflejar eso a las personas para que tengan una idea de quiénes son realmente. No a quien les ha dicho el ego, no a quien les ha demostrado la vida que son, sino quiénes son realmente. En el fondo, todo el mundo está conectado a la fuente. Ya sabes, estos son lugares y experiencias que nuestro lenguaje simplemente no cubre. Todo lo que puedo decir es que te sientes tan en armonía con todo lo que es, sientes una sensación de conocimiento sobre todo. Es como si te hubieras conectado con la sabiduría universal, la fuente universal del amor. Es tan satisfactorio, y esa es una terminología tan mala para ello, pero estás en la dicha. No tenemos la sensibilidad para hablar de lo divino. Es como un éxtasis. Es algo que buscamos, pero no es algo que sepamos cómo cuantificar. Solo puedes estar en él. Esa es la mejor parte de lo que hago. Está permitiendo que las personas vean la verdad de lo que les importa por dentro. Todos tenemos un sistema de creencias sobre nosotros mismos y nuestras experiencias. Y parte del trabajo que hago es cambiar las percepciones de lo que realmente han experimentado, replantearlo para que puedan experimentarlo o poseerlo de una manera diferente. Y le quita el aguijón, le quita la presión y les permite estar más abiertos a una experiencia más plena. Y el trabajo vibratorio que hago ayuda a eliminar los bloqueos y barreras. Creo que el universo es muy juguetón. Quiero decir, puedes pensar en ángeles, hadas, fuerzas Debye, como quieras llamarlo. Guías, maestros. Creo que hay estas energías maravillosas a nuestro alrededor que juegan con nosotros. Creo que están tratando de aligerarnos. Creo que, escucha, se supone que debemos estar aquí pasando un buen rato. Y creo que a veces están jugando con nosotros para decir, vamos a divertirnos. Pongámonos tontos. Dejemos de ser tan serios. Vamos a aligerar. Y aprecio el hecho de que puedo ver esto y trabajar con eso y entenderlo, está bien, así que hoy estoy un poco nervioso al respecto, pero mañana voy a estar mejor. Y cada vez, lo honré y trabajé con él y hablé con él y dije, está bien, entonces, ¿cuáles son los pasos que necesito tomar para sentirme más fuerte al respecto, para confiar en que el espíritu me respalda y que mis necesidades se satisfacen todos los días? Y ese es el gran truco, es entender que la fuente de Dios, el universo, como quieras llamarlo, está aquí todo el tiempo, apoyándonos en todos nuestros deseos.
Y tenemos que confiar y relajarnos en eso. Siempre estamos tratando de controlarlo y empujar a través de las cosas. Tenemos que quitarle las manos de encima e ir a dar el paseo. ¿Crees en la negatividad? Está vomitando. Le dimos al ego un dictado hace mucho tiempo de que era el trabajo del ego protegernos del dolor. Y entonces el ego siempre nos dice, no hagas eso. Te vas a lastimar, o no eres lo suficientemente grande para hacer eso, o no tienes suficiente talento para hacerlo. Y esa no es la verdad. Ahora, el espíritu del otro lado, y nuestra intuición del otro lado nos está alimentando constantemente con buenas sugerencias. Apoyándonos en saber que somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente grandes, fuertes, lo que sea, a los que prestamos atención. Prestamos atención a lo positivo, no a lo negativo.